las áreas. El caso hogar se relaciona cuando hay injerencia o cuando choca, digámoslo así, o se entrelaza con iglesia, entre la iglesia y el hogar respectivamente, y también el hogar y el Estado y la iglesia. Mi pregunta sería, pues en estos tiempos modernos, pues me da algo de curiosidad entender un poco esa relación. ¿Cómo se relacionaría la iglesia en estos tiempos modernos con el Estado? Pues siempre he tenido esa curiosidad. Entiendo Estado por gobierno, por el orden de las leyes en la nación, etcétera. Tenía esa pregunta como para iniciar la conversa. ¿Cómo se relacionaría el hogar, perdón, el hogar no, la iglesia y el Estado en estos tiempos? Ok. Creo que algo fundamental que nosotros empezamos a charlar con el pastor Ismael en la clase es poniendo las bases sobre una buena comprensión del reino. Eh, Hay algo que el pastor Ismael nos dijo que pues si nosotros tenemos una mala comprensión del reino, vamos a tener una mala comprensión de las instituciones y también de estos tiempos, debido a que estos tiempos han cambiado filosóficamente. Nosotros tuvimos una parte introductoria donde el pastor Ismael nos afirma y nos confirma que normalmente el creyente habitual, los creyentes ordinarios, tienen una cosmovisión de decir, el Señor reina en mi corazón, reina en mi vida. Entendiendo estas realidades, nosotros consideramos o vemos que casi nuestra relación con Dios es litúrgica. Sin embargo, cuando se nos presenta la gráfica, pues lo que nos está diciendo la gráfica es el reino de Dios es toda la esfera que abarca estas tres instituciones. Y estas instituciones están puestas dentro del territorio o área que nosotros tenemos que considerar la gloria de nuestro Dios, Rey y Señor, donde su legalidad, donde su gobernabilidad, donde todo su control, su soberanía se está dando. Ahora, no estamos diciendo que no sea a nivel de todo lo creado, sino estamos partiendo de una comprensión de el reino de Dios, entendiendo que el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando nosotros vemos que es inevitable considerar estas tres esferas, pues particularmente podemos decir que en los tres círculos, como en la teoría de conjuntos, hay cosas que se han de compartir. Propiamente las personas en el Estado están para administrar y realizar una tarea política. Lo que es la política es tomar decisiones. Lo que es la política es el control administrativo de los recursos en favor de la sociedad. Entonces, si estamos hablando de tomar decisiones, no se pueden tomar decisiones subjetivas sobre la comprensión de un grupo social, un grupo político o de una persona individual, sino estamos hablando de que Dios gobierna y Él gobierna siempre a través de su ley, pero también de la misma manera es el hogar. Ahora, usted nos hace una pregunta que es interesante, ¿de qué manera se relaciona la iglesia y el Estado? Porque nosotros vemos que estos tres conjuntos al final debería estar conformado por creyentes que están administrando para la gloria de Dios. Y yo quiero recordar, y espero no estar equivocado, el pastor Ismael está acá, nos puede ayudar para corregir. Cuando nosotros vemos tanto en el Éxodo y tanto, o sea, cuando Dios nos hace partir desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, de una realidad, el pueblo está esclavizado y es libertado. Y lo que se construye o se demanda construir es un tabernáculo para considerar que el pueblo se tiene que relacionar de manera ceremonial, litúrgica, hablando y apuntando sobre la premisa también de la soteriología y el cumplimiento de la obra de Cristo a partir del tabernáculo.
pero también nosotros vemos que Él levanta estadistas, lo que nosotros en el momento vamos a ver a Moisés. Moisés y Aarón tenemos esta representación, pero todos están compuestas por hogares. Cuando vamos a Babilonia, también vemos la misma figura. Dios llama a Zorobabel y a Josué, hijo de Num. No, no, este es hijo de otro. Perdón, este Josué es el sumo sacerdote y los dos tienen igual. Uno es gobernador y el otro es gran sumo sacerdote. Y hoy en día también nosotros tenemos que ver que de una u otra manera estamos viviendo esta realidad. No sé si el pastor Ismael nos quiere hacer una mayor precisión en este momento. Parece que Aunque, no, no aunque escucho. podemos decir mucho. Sí, no sé si me está escuchando el pastor Ismael o si alguno de nuestros compañeros quisiera hacer una precisión. Ok, claro que sí. Bien, ahí me están escuchando bien. Yo estoy escuchando, Sí, no sé si sí, me oyen. sí, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Escuchamos, pastor. Se le corta un poco, pero Sí, se le fue la... Ok. Ahora sí llegó, Listo. pero está muy entrecortado. Ok, listo. Entonces, en las diapositivas, no, Pastor Ismael no se le escucha absolutamente nada, se le escucha muy entrecortado, no se entiende nada. Sin embargo, si estamos de manera correcta, podemos considerar algunas cosas. En la diapositiva que se presenta, nosotros hablamos de algunas particularidades. Recordemos que tenemos dos conceptos. Es el concepto del rey, que es el concepto del pacto. En cuanto al concepto del rey, tenemos las instituciones, Estado, familia y hogar o iglesia. Muy bien, no, se le corta. entonces hay algo que es interesante en las diapositivas, no sé si ustedes se fijaron, si quisieran volver a ver el video, hay 7 premisas, que el reino de Dios es vinculante, porque tenemos que considerar que no nace de la premisa de que el hombre está en la tierra y dice, oh, tengo que gobernar y ahora cómo gobierno. No, Dios siempre ha puesto personas en autoridad, pero bajo su palabra, bajo su propósito, bajo su ley, lo que nosotros conocemos como el pacto de Dios. Ahora, debemos recordar que en Hebreos hay algo que es muy importante. Cuando el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, algunos especulan que es Pablo, otros dicen que es Bernabé, otros dicen que es Apolos. Sin embargo, nosotros no podemos considerar quién es porque no lo dice la escritura. Pero lo que sí nos dice, nos habla del primer pacto y de un nuevo pacto. Pero al final es el mismo pacto, porque es el pacto, cuando él dice el primer pacto, se está refiriendo a Moisés y no se está refiriendo ni a Adán, ni a Noé, a ninguno de los que le ha precedido, sino a Moisés y a la ley de Dios. Y sobre la premisa del primer pacto, como una promesa, viene el nuevo pacto, dice Hebreos, y se gasta básicamente el capítulo 7, 8, 9 y 10 para aclararnos esto y decirnos que nosotros tenemos una tarea de poder gobernar sabiendo que estamos llamados a vivir para Dios y adorar a Dios. Ya en Cristo lo hacemos permanentemente. ¿Por qué razón? Porque ya no tenemos que presentar sacrificios, porque Jesús Cristo es el sacrificio. Ya no tenemos un sumo sacerdote en la tierra porque el Señor Jesús intercede por nosotros en un tabernáculo no hecho con manos de hombres, sino en el mismo trono de Dios
y que nosotros debemos estar seguros que vivimos por la fe. Y Hebreos 11, cuando va a entrar, nos va a hablar diciendo qué es la fe, o sea, que tenemos que vivir conforme a esa fe, conociendo y creyendo. Y lo que quiere, lo interesante de la gráfica que tenemos es que en el hogar se están conformando personas que van a servir en la iglesia y en el Estado. O sea, nosotros no podemos pretender tener buenos gobernantes si no son temerosos de Dios. Nosotros no podemos pretender tener buenos pastores y líderes si no son formados en el hogar dentro de la iglesia. Básicamente nosotros estamos viendo que aunque vivimos en la tierra y estamos en la tierra, en la vida mortal, pues también tenemos una perspectiva celestial, pero también es oficial, pero a su vez también es histórica, a su vez también es gloriosa, a su vez también es generacional y finalmente lo más interesante de toda la escritura es que daremos cuentas al Señor de todo lo que hacemos aquí en esta tierra en la eternidad. Y esto me llama poderosamente la atención, porque el reino de Dios se ha acercado, como dijo el Señor Jesús, o sea, fue inaugurado con su venida, pero también con todo lo que Él estableció para quitar todas las sombras, cumplir. Y recordemos que todo el pacto tiene unas premisas muy importantes. La promesa del pacto, el cumplimiento del pacto y la consumación del pacto. Y todo tiene que ver con el reino de Dios. No es un reino de Dios litúrgico, místico, espiritual. Es un reino de Dios que se manifiesta a través de un virreinato, por llamarlo de alguna manera, que debería ser de esa manera. Por eso todos los hombres, todos los seres humanos deberían tener temor al ser llamados a cualquier manifestación de autoridad que tengamos, sea en el Estado o en la iglesia, porque las cuentas se arreglan con Dios. Pastor Ismael ya está acá con nosotros, a ver si ahora su conexión está mejor. Ok, cuénteme si me escuchan. Ahora sí, lo escuchamos. Hace un rato parecía que estaba en Marte y no acá en la Tierra. Ok, estoy por acá en el transporte, entonces ese es el problema de la señal. Pero si me escuchan, les comparto. Sí, señor, lo escuchamos. Ok, estaba yo comentando que hay dos conceptos que debemos tener claro, que es el concepto del reino y el concepto del pacto. Cuando hablamos del reino, hablamos del rey, del territorio, los alcances, los propósitos y las prerrogativas del reino, que lo vimos representado a través del carácter teocrático de Dios para gobernar mediante tres instituciones que deben existir para la gloria de Dios. Y cuando hablamos del pacto, nos referimos a unos propósitos o a unas implicaciones propias que son tierra, descendencia y fe. Ya estaban ahí mencionando en la clase. Entonces, tierra, si hablamos de las instituciones, ¿quién regula la tierra o el dominio o la soberanía sobre la tierra? El Estado, ¿cierto? ¿Quién participa o interviene de forma directa en la instrucción o la descendencia, de la familia o la descendencia? El hogar. ¿Y quién regula o articula el tema de la fe? La iglesia. Entonces, en ese sentido, reino y pacto o gobierno, soberanía y beneficiarios se articulan mutuamente mediante las tres instituciones que tienen intervención o participación en reciprocidad o corresponsabilidad una con otra, para ayudarse, para auxiliarse y para cumplir el propósito. Cuando ha habido comentarios en la historia sobre que la iglesia y el Estado no tienen nada que ver, pues es un error porque la iglesia existe al igual que el Estado y al igual que la familia, para el mismo reino, para el mismo propósito y para la gloria de Dios y para el beneficio de los pactantes que también tienen que participar de la tierra o de la nación. Entonces, sí hay puntos de encuentro, sí deben sincronizarse, por supuesto, no se alían para su propio propósito,
sino que se alían o se articulan para un propósito soberano que tienen predeterminado, que es rendir cuentas, ¿no? No hay ninguna institución que no tenga responsabilidad y reciprocidad una con otra, no en función de sí misma, sino en función de su autor y del propósito soberano para el cual existe. En la gráfica que presentamos, la gráfica señala que esas tres instituciones específicas están unidas y que todas están bajo el mismo gobierno y bajo el mismo reinado y bajo los mismos propósitos. Entonces, el error que hemos cometido en la historia es satanizar una sobre otra o ver una mejor que otra cuando en realidad todas existen para rendir cuentas. Cuando vemos el estado que está desviado, pues ese estado desviado tiene que rendir cuentas y va a sufrir las consecuencias, pero aún así no lo podemos satanizar como decir el estado no tiene nada que ver con la iglesia, porque es que es en el estado donde nosotros vivimos y nos desarrollamos y ejecutamos nuestras tareas. De la misma manera el hogar, pese al hogar o la familia que esté un poco desprestigiado, desarticulada por las leyes contemporáneas, no deja de tener el hogar su función original, su propósito soberano, y no deja de tener que rendir cuentas, pese a toda la desfiguración que tiene por pues las ideologías contemporáneas. Entonces, la gráfica lo que quiere mostrar es que de manera sincrónica y de manera orgánica, todas las instituciones tienen las mismas obligaciones en el mismo territorio para el mismo red y para el mismo propósito. Y todas pues, que trae consecuencias, todo hace pues que haya pues muchas visiones, pero visiones equivocadas del propósito soberano de Dios. No sé si ahí aclaramos un poco el concepto de la gráfica y de las intersecciones que se dan naturalmente en las gráficas que muestran la relación directa una con otra. Ahora es interesante pensar en lo siguiente. El hogar, la iglesia y el Estado está conformada por autoridades. Y en la premisa que nosotros vemos bíblica, ninguno de los tres son democráticas. Dios pone como autoridades a los padres tienen que establecer reglas y leyes debajo de la voluntad de Dios para poder educar a los hijos, si hay hijos, si no hay hijos, hay otras reglas y hay otras leyes que se establecen dentro de los cónyuges, o si falta alguno de los cónyuges, pues los hogares son a veces diferentes, porque nosotros desde la perspectiva de hoy en día de muchas iglesias, cuando uno ve a un soltero, lo ve como defectuoso. Entonces entra el soltero a la iglesia, al poco tiempo ya estamos pensando en casarlo porque hay algo extraño en su vida. La Biblia nos habla y nos presenta hogares de personas solteras como Lázaro, María y Marta, estos tres hermanos y amigos del Señor Jesús, y no veo en ningún momento que el Señor Jesús intente como casarlos. Hay un profeta soltero que es Jeremías con toda claridad por su trabajo, por sus situaciones. Tenemos a Pablo en una soltería con un trabajo que nosotros tenemos que considerar de esa manera. Y nosotros tenemos que empezar a entender que en el hogar se ha constituido autoridades a las cuales hay que honrar y obedecer. Por eso que si en el hogar uno, de acuerdo a esta posmodernidad, los padres se convierten en amigos de los hijos, pues inmediatamente esos hijos quedaron huérfanos. Los hijos necesitan entender y comprender un orden de autoridad, un orden de gobernabilidad, un orden que trae Dios a través de su palabra. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de política, estamos hablando del conjunto de actividades asociadas a toma de decisiones en favor de un grupo. Y a veces hoy nosotros pensamos que hablar de política y hablar de fe son dos cosas diferentes. Las decisiones que toman los creyentes en el hogar para gobernar el hogar de acuerdo al encargo que tengan están subordinadas a la voluntad de Dios, a la ley de Dios. Lo mismo pasa en la iglesia. Hablamos de fe y no importa el estilo de gobierno de la iglesia que tenga.
tiene que estar gobernado bajo una política, bajo decisiones en favor de ese grupo que existe. Y si lo entendemos de esta manera, tenemos que entender que Dios puso, no a todos, porque eso, no sería claro, como todos tienen voz y voto, sino Dios escoge a algunos. Y para esto la Biblia solo habla de de dos tipos de oficiales claramente, pero uno de ellos se dividen en dos tipos, que son pastores y diáconos o ancianos y diáconos, que ellos tienen que tomar decisiones, pero no son decisiones con relación a su parecer, no son subjetivas a las circunstancias, sino conforme a su palabra y se tienen que gobernar. De hecho, nosotros eso lo vemos, ya le doy la palabra, Pastor Ismael, deme un segundito y termino la idea. De hecho, nosotros vemos también en el Estado las mismas realidades. Por eso, personas que conozcan de la palabra de Dios deberían gobernar en favor de la sociedad de esa manera. En el Antiguo Testamento estaba conformado de la misma manera, rey y sumo sacerdote, ambos de la mano gobernando en pro de lo que nosotros conocemos y sabemos que es el reino de Dios hoy, porque hay un solo pueblo, hay una sola iglesia, hay un solo conjunto de salvos, y lo que me parece que es interesante, no se disociaban, sino se consultaban, se retroalimentaban y tenían que estar en un mismo orden, porque estamos hablando de que Dios está gobernando en el hogar, en la iglesia, y recuerden que en el Antiguo Testamento Dios determinó cómo iba a ser el tabernáculo, cuáles eran sus elementos, cuáles iban a ser las ceremonias a celebrar, y todas estas cosas vienen de su palabra, pero todas apuntan a Cristo. Ahora, termino. Todo esto tiene que ver con el reinado de Cristo y su reino. Pastor Ismael. Sí, estaba muy de acuerdo con los comentarios sobre el tema de las autoridades en cada institución. Es importante recordar y reconocer que esas autoridades, según lo registra la historia bíblica, eran autoridades oficiales, vitalicias y generacionales. Recordemos que así fue en la monarquía, así fue en el sacerdocio y por supuesto lo es en el hogar o en la familia. Esa remoción permanente de autoridades no le hace bien a las instituciones, porque las autoridades deben ser legítimas y deben ser permanentes. En el ejercicio de la autoridad de la institución le da fortaleza y firmeza al propósito directivo. No existe la democracia, mucho menos la participación del pueblo en general, sino más bien de una representación de los oficiales que entienden la ley y que responden a largo plazo por sus obligaciones y sus encargos. Imagínense que los padres tuvieran periodos de 4 años para terminar o reemplazarse en los ejercicios de relevo en la autoridad, como sucede en el Estado y como sucede también en la iglesia. Recordemos que los sacerdotes eran nombrados vitaliciamente y hereditariamente heredaban el trono o el reino o el servicio. Entonces, solo para tener en cuenta eso en la consideración sobre la autoridad y las implicaciones del ejercicio de la misma. Apreciados hermanos, no sé si hay algún aporte o alguna pregunta de lo que estamos diciendo, porque a veces cuando hablamos de reino de Dios, solo nos referimos a la iglesia, y el reino de Dios es abarcante, y hay algo interesante que el pastor Ismael nos aclara y nos llama la atención. Pastor Ismael ya puede bajar la mano o va a volver a participar. Entonces, los pastores son vitalicios, los padres son vitalicios, y los reyes fueron llamados a ser vitalicios. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque el llamado de Dios es irrevocable. Dios nos llena de dones, de talentos, para que nosotros podamos realizar tareas en favor de su voluntad. Para gobernar en el hogar se requiere
las personas correctas que estén en autoridad. Como es generacional, siempre van a haber padres. Sí, sí, mis hermanos, siempre habrán padres porque es generacional. Hay algunos casos que algunos no tendrán hijos o no podrán tener hijos, pero ese hogar es transitorio. Pero normalmente cuando es generacional, siempre hay padres. En la iglesia siempre habrán pastores. Entonces, ¿a quiénes se buscan en la iglesia? Con alguien que tenga un llamado pastoral para que ejerza la autoridad pastoral. Y esto nos debe llamar la atención a nosotros, porque a veces nosotros esto lo tenemos claro en el hogar y en la iglesia. Y en el Estado nosotros estamos empezando a buscar un hombre que no sea estadista. A veces se buscan personas de acuerdo a movimientos ideológicos, se buscan conforme a empatías o a posiciones extrañas, filosóficas y no gobernantes y administradores, olvidando que la sociedad debe tener un rumbo que empalme con la iglesia para responder la pregunta de nuestro hermano David. Entonces, como dijo el pastor Ismael, ¿ya la tenemos clara o hay alguna pregunta más? Pastor, yo sí tengo Está, una pregunta, pero es más por cuestión de política. O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos como iglesia estudiar las posturas políticas? Ok, yo creo que ni el pastor Ismael ni yo dijimos que había que estudiar las posturas políticas. Lo que Ya nosotros sé, pastor, por dijimos, eso era mi duda. sí, entonces es como empezar a estudiar ideología de género dentro de la iglesia, ¿no? Tampoco hay que estudiarla. Lo que nosotros estamos diciendo es que, ¿qué es política? O sea, si nosotros nos ponemos la mano en el corazón y determinamos qué es política, simplemente el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones. Por eso que cuando nosotros hablamos de fe, tenemos que hablar de política. Y cuando hablamos de política, hablamos de fe. ¿Cómo su merced decide en la vida lo que es bueno y lo que es malo? Estoy de acuerdo con la Biblia. Aquí está, el manualito que todos debemos tener. La Santa Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo se toman decisiones en la iglesia? O se deberían tomar decisiones de gobierno, quiénes son los oficiales, cuál es la predicación, cuál es el orden de culto. La Biblia. ¿Cómo se debería gobernar en el Estado? De la misma manera. Y le digo algo que es interesante para que poder responder esto. Dios ya trajo su política, Dios ya nos trajo su cultura, ya Dios nos trajo un orden de culto, ya Dios nos trajo un orden para los hogares. Cuando nosotros hablamos del Pentateuco, hablamos de la ley de Dios. A veces, ¿qué hacemos nosotros? Lamentablemente, departamentalizamos todo, como algunos se han atrevido a decir. Es que la ley moral está vigente. La ley ceremonial fue abolida por Cristo. Nuevo pacto, antiguo pacto. Ya no tenemos tampoco la ley eh, civil, abolida por Cristo, porque somos miembros del reino de Dios. Y eso debe clamar al cielo, debido a una situación, porque la ley es una sola. Esa departamentalización es teológica, es propia, es nuestra, pero no es bíblica. ¿Por qué razón? Porque son comunitarias o colectivas o van de la mano una de la otra. Nosotros todavía pertenecemos al reino de Dios. Y como pertenecemos al reino de Dios que está en esta tierra, ya no estamos posiblemente en Israel para cumplir las leyes civiles de Israel, estamos en Colombia. Ya no tenemos que ir al templo en Jerusalén porque no existe de la manera como existía en la antigüedad, porque Cristo cumplió, pero tenemos iglesia, o sea, las leyes litúrgicas civiles todavía existen y la ley moral permea absolutamente todas las cosas. Pastor Ismael,
Sí, nosotros debemos estudiar las escrituras para comprender cuáles son las políticas del reino y para analizar las políticas que cada institución adopta que deben ser acorde a esas dinámicas o a esos principios o postulados. Cuando cada institución se aparta de los principios absolutos, fijos, estables e inmutables que Dios les impuso, pues obviamente estamos en problemas. No estamos proponiendo hacer un estudio de las políticas del Estado para validarlas, sino de las políticas del reino para analizar las políticas de los estados. Y justamente en esta primera clase estamos hablando de una política que se conoce como una política filosófica o económica o incluso política sobre el liberalismo que realmente estamos considerando, según la clase y el insumo que presentamos, que no es lo más adecuado. Me gustaría también que tuviéramos en cuenta ese postulado político para ver si está acorde con las dinámicas del reino de Dios en cada una de las instituciones. ¿Qué les parece, pastor? Me parece muy interesante y me hace recordar Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Preguntemos, Señor, ¿y para qué los hiciste a su imagen y semejanza? Respuesta, para que gobiernen en mi nombre. ¿Qué es política? El conjunto de decisiones en favor de un pueblo o, en otras palabras, el ejercicio del poder con la intención de administrar la ley. Y uno dice, oiga, cuando hablamos de fe, hablamos de política, cuando hablamos de política, hablamos de fe. Y lo que decía el pastor Ismael y nos recuerda que nosotros tenemos un gran peligro hoy, que es el liberalismo, liberalismo que ha entrado dentro de las iglesias. Ahora, sí, los pastores en muchos lugares, como en México, perdón mi hermana que tenga que citar esto, se eligen pastores, pero se les posesiona por 4 años y se les puede reelegir democráticamente. Oiga, si Dios llamó al pastor, capacitó al pastor, ordenó al pastor, las políticas han cambiado. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos revisado las escrituras para saber cómo poder administrar, dimensionar, ejecutar, tomar decisiones apropiadas. En otros lados son removidos bajo los intereses institucionales. En otros lados se anclan como si fueran ya no obispos, ni cardenales, ni papas, sino como todos poderosos reungidos. Y todos esos extremos están mal, porque sus políticas de gobierno eclesiológicas están permeadas por el mundo y no por Dios. Es igual como en los hogares cuando los padres pretenden ser amigos de los hijos. No, los padres siempre serán los padres hasta el último día de su existencia. Yo no he visto que diga el Señor, honra a tu papá y a tu mamá hasta cuando cambies el pañal, lo lleves al hospital y lo estés acompañando en sus últimos momentos. Y nosotros tenemos que considerar, y en el Estado tenemos que considerar que la ley de Dios siempre ha buscado, y miren, esto no es nuevo, la justicia a los más débiles de la sociedad, huérfanos, viudas, extranjeros, desposeídos por circunstancias que llegaron a ser grandes deudores. Les dice cómo actuar y qué hacer, y eso me parece interesante. El liberalismo, ahora, cuando nosotros pensamos en el liberalismo, estamos pensando en una corriente filosófica que abarca la parte económica y la parte política. O sea, cuando hablamos política es de Estado, de acuerdo al pensamiento el, ¿cómo se me fue de la mente? Del liberalismo. Listo. Pero dice, tiene algunas premisas. Primero, rechaza la verdad absoluta. Dice que la verdad es subjetiva y relativa. Entonces, cada grupo tiene que conformar sus leyes a conveniencia. Segundo, que busca el favor del individuo y no de una colectividad.
Y eso ha permeado nuestras iglesias y ha permeado mucho de nuestros hogares. Entonces, ahora los hogares se conforman 50 y 50. Entonces, tú pagas, vamos a pagar el arriendo, ¿dónde está tu 50%? ¿Dónde está tu 50%? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo dice la escritura? Puro liberalismo que está destruyendo la corriente. No, es que es 50 y 50. Yo no sé cómo hacen, tú cocinas 3 días y los otros días 3 días y el domingo salimos y almorzamos a la calle. Posiblemente lo solucionan así. Uno lava una semana la ropa, el otro, o sea, los roles están permeados de muchas cosas y estoy hablando en cosas simples sin no llegar a otros extremos del liberalismo que está afectando los hogares, la iglesia, que está afectando también el Estado. Y olvidamos realmente que Dios en su diseño trajo orden. ¿Cómo trae orden? A través de su palabra, de su ley y a través de autoridades. El liberalismo que presenta caos o desorden y anarquía. Entonces, hoy en día tenemos que considerar cuántas reuniones eclesiológicas se convierte en un desorden, en una pelea, en una lucha de poderes, en una lucha de ministerios, en una confrontación de yo hice, tú hiciste, nosotros hicimos, o yo no hice, tú no hiciste, o yo no hice y nadie hizo nada. Pero bueno, dejo hasta aquí mi intervención para darles paso a que empecemos a tratar sobre el tema del liberalismo que está permeando el reino de Dios y está destruyendo el orden que Dios trajo a través de su palabra en el hogar, en la iglesia, en el Estado. No sé, mi hermano David hace un rato iba a participar y no sé si todavía tiene la pregunta. No, pastor, era más que nada como para dar como para retroalimentarme con respecto a esa pregunta. La pregunta la hacía porque, pues, como cristianos, pues a veces podríamos tener como mayor relación iglesia y hogar, ¿no? Porque los miembros del hogar se relacionan directamente con la iglesia y viceversa. Los padres de familia, que son pilares del hogar, muchas veces se tienden a relacionar pues directamente, al punto de llegar también a ministrar en la iglesia. Y así están relacionadas estrechamente, ¿no? Mientras que con el gobierno pues sí se ve que pasa con menor frecuencia. Los gobiernos pues mencionan la iglesia a veces para defenderla, a veces para jugarla con sus propios intereses, ¿no? Pero nunca relacionándose estrechamente o directamente con ella, sino al margen, que quizás ahí es donde encaja lo que dijo el pastor Ismael, que no deberían como tal relacionarse en el sentido estricto de la práctica, sino que cada quien vaya en pos del bien pues de la humanidad y así se relacionan por servir ambas esferas a Dios. Porque antes en el Antiguo Testamento parecía estar más cercana, ¿no? La relación hogar, iglesia y Estado, ¿no? Por obvias razones, especialmente en Israel, ¿no? Ya, pero ya para entonces aún ya el Estado se alejaba cada vez más especialmente de la iglesia, se demarcaban un poco, quizás procurando cumplir con su deber individual en su esfera como tal, o por no ser señalada a veces por la iglesia debido a la corrupción del Estado y demás, ¿no? Como pasó en Israel en ese punto. Pero sí, me imagino, según lo entiendo, la conclusión es esa, sí, así se relacionan, pues, a cada quien cumpliendo con su debido rol para con Dios, ¿no? Porque al final me imagino, o tengo entendido, las tres esferas están hechas dentro del reino de Dios, por lo tanto, cumplen en el servicio a Dios, pues, y deben cumplir en el servicio a Dios. Muy, muy bien, mi hermano David, vamos a hacer una precisión, porque en el Estado hay una relación muy estrecha con los hogares cristianos y con la iglesia, que nosotros no lo queremos ver posiblemente. Voy a decirles por qué. Cuarto mandamiento, dice, acuérdate del día de reposo para apartarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Señor, yo soy juez de la República, trabaja para mí. No, que yo soy vendedor en la calle, trabaja para mí. No, que yo soy diseñador gráfico virtual, trabaja para mí. O sea, todos los actores que están dentro del Estado, sea en las fuerzas públicas, policía, ejército, o marina, o aviación,
o la parte gubernamental, donde tenemos desde el presidente hasta los funcionarios públicos, deben comprender que trabajan para Dios. Y si la iglesia del Señor creciera y se extendiera, pues todos estos actores estarían permeando el Estado buscando la gloria de Dios, como nosotros lo sabemos. Si echamos una miradita en el Antiguo Testamento, cuando todo anduvo bien, cuando el reino prosperó, cuando el oro estaba por las calles y la plata era despreciada, pues realmente todos tenían esta cosmovisión. Cuando regresaron del exilio, regresaron ricos, poderosos, y todos trabajaron en función de construir unas murallas que tiene que ver con la defensa de la ciudad, a construir el templo. Pero fíjense que en el camino, Ageo denuncia que ellos se desanimaron, construyeron las murallas, se sintieron seguros, pero se desanimaron con el templo y llegaron a las mitades. ¿De qué se empezaron a preocupar? De sus casas. Es como hoy, ¿no? Nosotros nos preocupamos de, vamos a construir el templo, vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto, vamos a mejorar lo otro, pero oiga, me metí en una deuda porque necesito casa. Y empezó a arreglar la casa y luego a mejorarla y todo. Y pasaron 17 años y olvidaron. Ahora, esto es interesante por una sencilla razón, porque a veces nosotros pensamos que tenemos que hacer cosas por la iglesia y por el hogar, abandonando el Estado. Pero el Señor nos trae un equilibrio. Todos los actores están dentro de tres instituciones. No hay una mayor que la otra. Cada una de las iglesias locales están conformadas por creyentes. Cada hogar que conforman las iglesias están conformada por creyentes. Y en el Estado también hay creyentes. Y en todos a su vez hay no creyentes. Hay hogares de creyentes donde hay no creyentes. La misma Biblia dice, uno se despertará y el otro se quedará. Y a mí me parece interesante. En la iglesia también tenemos lo mismo. Y cuando el Señor Jesús habló del trigo y la cizaña, no se refería a la iglesia, se refería al mundo. O sea, también en el Estado está de esta manera. Pastor Ismael. Querido pastor y compañeros, quería mencionar que el hecho de que el Estado sea injusto y se aparte de los principios del reino, pues no deja de estar bajo el reino de Dios y no deja de generar hacia nosotros responsabilidades que tenemos que cumplir. Hay personas que dicen, yo no pago impuestos porque se los roban. Yo no voto porque los políticos son corruptos. Yo no estudio porque el Estado es malo. No mando a mis hijos al colegio porque el colegio está ideologizado. Pero esa sustracción de los deberes y principios que nosotros tenemos ante el Estado no son adecuados porque pese a que el Estado esté desviado, nosotros tenemos que cumplir con las leyes que el Estado establece siempre y cuando no vayan en contra de la moral bíblica. Entonces, solo para tener en cuenta, y de la misma manera la iglesia, ¿no? Hay creyentes que dicen, yo a la iglesia no vuelvo porque en la iglesia hay esto, hay aquello, pero no importa lo que sucede en la iglesia, mi deber como creyente es respetar y cumplir las obligaciones, y porque todas esas cosas que cada institución haga mal tendrá que dar cuentas a Dios. No se le escucha, pastor. Muchas gracias, pastor. Gracias. Sino que hace un instante estábamos diciendo y hablando sobre ese tema, que al final todos daremos cuentas a Dios. Y nosotros vemos cómo el liberalismo se está apoderando no solamente del Estado, porque el liberalismo, para que ustedes lo vean hoy en día, es progresismo. O sea, porque por eso es inaudito que haya un cristiano progresista. Miren, peligroso para un hogar ser progresista. ¿Por qué razón? Destruye todo el diseño y orden que trajo Dios para el hogar. Si usted es progresista y va a la iglesia, peligroso. Destruye todo lo que tiene que ver con la comprensión
del culto a Dios. Y si llega al Estado, destruye absolutamente todo. Y eso debe llamar nuestra atención. Por eso es incoherente. Y voy a usar posiblemente una expresión demasiado fuerte, casi psiquiátrica, de que una persona diga, yo creo en Dios Todopoderoso, absoluto, que trajo orden, trajo ley en mi hogar, en mi iglesia, y soy liberal o soy progresista, porque ellos van de la mano, aunque las corrientes políticas son diferentes en algún sentido, pero van de la mano y comulgan lo mismo, o sea, se arropan de la misma manera. Ahora, ¿cuál es el orden? Porque hay algo que es interesante dentro de las iglesias que se ha metido. Es que tenemos que ser el siervo de Dios y estamos al servicio de Dios. Entonces, yo desde aquí estoy noblemente haciendo lo que yo puedo. Oiga, eso es casi progresismo. No, el que Dios puso a ordenar, a enseñar, a dirigir. El mismo Pablo a través de las cartas paulinas dice cómo tiene que hacerlo. Con toda la autoridad de Dios, porque Dios vino a poner orden. Que cuando Dios puso pastores, sí son siervos de Dios, pero sirven al reino de Dios, al Rey de Reyes, por tanto tienen que ejercer autoridad sin miedo. Ahora, no estoy hablando de ser crueles, no estoy hablando de ser patanes o enseñorearse de la creación, ni tampoco en el hogar. Dios puso al hombre a ser cabeza y eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Pero nosotros hoy en este posmodernismo, nosotros nos estamos dando cuenta que el ser humano, el hombre, se está emancipando de lo que Dios lo envió a hacer, que es administrar la palabra de Dios para tener hogares, iglesias y estados saludables en pro de la gloria de Dios, desde donde Dios me puso. Porque otro de los problemas que tenemos es, como los demás no están haciendo, pues yo estoy bien con Dios. Entonces, mi comunión con Dios, pastor, está bien, no vuelvo a la iglesia, ¿sí? Hoy nosotros tenemos algo que se llama población flotante. Las personas cada cierto tiempo cambian de iglesia. Entonces, usted llega a cualquier iglesia y es bien recibido, sin orden, sin ningún tipo de dar cuentas. Antes es honrado. Antes uno piensa hasta es bendición porque acá traen los diezmos y las ofrendas. ¿Qué pasaría si la esposa de otro termina en el hogar de otro? ¿Qué pasaría si los hijos de otro terminan en el hogar de otro? ¿O qué tal si los colombianos terminan en México diciendo, quiero llegar allá a hacer y deshacer? Este liberalismo que nosotros vemos ha permeado realmente el orden de Dios, por tanto, el hombre ha levantado su cabeza contra el rey. Piensa y cree que es el dueño y señor de sí mismo y pretende tener una vida autogobernándose. Y eso es algo que nos debería llamar la atención. No sé ustedes qué piensan, mis amados hermanos. ¿Algún Pastor Juan, aporte? Sí, Pastor Juan señor. José, Pastor Juan José, posiblemente la postura que estamos presentando en este curso es un poco radical al decir nosotros que todas estas filosofías económicas, políticas, son nocivas. Sin embargo, es lo que la Biblia dice, ¿no? Porque no hay opción o no hay libertad o no hay autonomía en ninguna institución para determinar sus políticas de organización y sus políticas de producción. Dios estableció los propósitos, los medios, las formas y las sentencias. Entonces, no está libre arbitrio, por ejemplo, nace un hijo y decir si es hombre o es mujer. Eso no está en nuestra autonomía decidirlo. O, por ejemplo, estamos en una
nación, no está en nuestra autonomía si producimos o no producimos, tenemos que producir. Estamos en una iglesia, no está en nuestra autonomía determinar quién es nuestra autoridad, Dios nos pone autoridades. De hecho, cuando uno llega a cualquier institución, ya está la autoridad puesta. Por ejemplo, el hijo nace y ya la autoridad está. El miembro nace y ya la autoridad está. El ciudadano nace y ya la autoridad está. De tal manera que no está en nuestra autonomía determinar esas autoridades, sino someternos. Y aunque suene un poco fuerte, realmente esa es la verdad, porque Dios creó al hombre para que se sujete, para que le sirva y le adore, y si no lo hace, pues hay consecuencias. El liberalismo es una escuela o es una postura que pretende que el hombre se libere, pero si Dios hizo al hombre libre, ya es libre de por sí, por ontología el hombre es libre, creado para un propósito glorioso, no es esclavo. Cuando el hijo se quiere liberar, pues es que el hijo ya es libre porque está en la casa del papá y la mamá y está libre. Cuando el creyente se quiere liberar, ¿de qué se quiere liberar siendo que ya él es libre porque está en Cristo? Más bien, esa pretendida libertad lo que hace es esclavizarlo y apartarlo del propósito con las consecuencias naturales que eso implica. No sé, pastor, ¿usted qué opina? Totalmente de acuerdo, pastor, porque cuando el liberalismo se quiere entender a través de la posmodernidad, no hay ningún tipo de lógica. Se abre una caja de Pandora donde los hogares quieren ser independientes, las iglesias quieren ser independientes y los estados quieren ser independientes de Dios. Por lo tanto, se quieren autogobernar a su propia manera. La pregunta ahora es, aterrizando un poco, porque este curso nos tiene que ayudar para que nosotros podamos considerar ahora, yo siempre digo, en un acto de introspección, mi vida, mi iglesia, mi servicio dentro del Estado, porque so pretexto de que me quiero ir de la casa porque es que en la casa mi papá o mi mamá son opresores, son antiguos, son retrógrados, son de otra generación y no me entienden. Me voy de esta iglesia porque o se cambió la doctrina o cualquier situación que uno quiera mirar o ya no se siente cómodo. O muchos quieren emigrar de su país cuando Dios nos puso, como decía el pastor Ismael, dentro de un lugar. Y nosotros tenemos que considerar realmente qué es lo que quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé si esto nos debe llevar a una madurez en nuestro criterio para tomar decisiones, entendiendo que no importa dónde vayamos, hay una realidad, estamos luchando con el pecado. No hay un hogar mejor que el mío porque está conformado por pecadores. No hay una iglesia mejor que la mía. ¿Por qué razón? Porque está conformado por pecadores. Y no hay un estado mejor que otro porque está conformado por pecadores. Y donde Dios me ha puesto es para yo crecer, para yo desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas y depender de Cristo hasta que Él venga. No sé si ahí nosotros podemos dar un poco más de practicidad y aplicación a nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque el reino de Dios no se ha desactualizado. La ley de Dios no ha pasado de moda, ni pasará de moda. Es la misma. No se puede modernizar. No ha cambiado. Nosotros todavía pertenecemos, cada uno de nosotros tenemos hogares donde tenemos que servir al Señor. Tenemos iglesias donde tenemos que servir al Señor. Y tenemos naciones donde servimos al Señor con la certeza de que si le servimos a Él, la recompensa viene de Él. ¿Es claro, mis amados hermanos? No sé si aquí nuestro hermano David, nuestra hermana Carolina, el pastor Nieves quieren participar. Pastor Juan José, Señor,
Los demás compañeros no hablan, entonces yo sí tengo mucho que decir. Diga, Sí, que de alguna manera, aunque el Estado no se debe liberar o emancipar de los principios del reino, pues lo hace más fácilmente porque quienes lo conforman y las formas de gobierno que han implementado, pues aluden a esa razón natural de independizarse. Sin embargo, lo que no hay derecho es para que el hogar cristiano o la iglesia cristiana haga lo mismo, porque hoy en día la mayor amenaza contra la mayor amenaza del liberalismo no es a nivel estatal, sino a nivel eclesiástico y a nivel del hogar, inclusive en los hogares cristianos, emancipándose o liberándose o trayendo liberalismo al hogar y a la iglesia, lo cual es totalmente inconcebible porque se supone que la iglesia la conforman los creyentes que temen a Dios y que tienen la palabra de Dios como guía absoluta. Entonces, que el Estado se libere, pues uno dice, bueno, pues no me gusta, no es lo correcto, pero bueno, está el Estado que está dirigido por gobernantes impíos. Pero la iglesia, ¿qué diríamos de la iglesia, mi querido pastor y compañero? ¿Qué diríamos de una iglesia que se llene de libertinaje, sobre pretexto de derechos humanos, de autonomía, de construcción de proyectos individuales? O sea, ¿qué diríamos de eso? Y recordemos que el primer destello de liberalismo o de rebeldía nace en Génesis 3, ¿no? En la historia humana. ¿qué opinan mis amados hermanos? Sí, pastor, más o menos por eso era mi pregunta, porque pues en ocasiones uno se, se tiene que plantear o se encuentra con varios hermanos que no conocen la diferencia entre histórica muchas veces o la evidencia histórica de que las ideas de lo que conocemos como socialcomunismo pues no funcionan, no, y deje usted que funcionen en sentido del manejo de la población, simplemente van en contra de Dios. Desde un inicio, la gran mayoría de esos postulados van en contra de lo que es el cristianismo o la religión cristiana o los preceptos de Dios. Por eso era como mi pregunta bueno, en mi defensa yo siempre comento, un cristiano no puede ser feminista, por ejemplo. Eso no puede ser feminista, no hay forma de cómo un cristiano pueda ser Ni feminista y machista. sí, menos machista, entonces no hay forma de cómo hacer eso, pues de cómo unir la Biblia con ciertas, digamos, doctrinas políticas que no funcionan. Lamentablemente, lo que tenemos que reconocer es que el liberalismo, que hoy se llama progresismo, ha permeado las mentes del hombre, del ser humano, y parece una novedad que vela por la igualdad y por los derechos de todos. Se ha levantado el Dios de la oscuridad, de la ignorancia, con la idealización de lo que nosotros hoy hablamos del laicismo, ¿sí? Entonces necesitamos un Estado laico, porque necesitamos respetar al satanista, al budista, al Hare Krishna, al cristiano, al evangélico, al católico, pero es que la verdad es una sola. Y la verdad no nos habla de una religión, nos habla de creer en Cristo. Y nosotros tenemos que entender que el liberalismo está afectando la sociedad y que está destruyendo cosas puntuales. Hoy en día las naciones que han aceptado el progresismo dentro del Estado se están dando cuenta que al final lo que se está persiguiendo es la iglesia, se está persiguiendo es el diseño de Dios con relación a los hogares conformados por personas que tienen o roles de hombre y roles de mujer, pero no hay más, donde la humanidad está siendo perseguida. Y esto no debe ser una novedad para nosotros, porque el reino de las tinieblas
Satanás quiere destruir la imagen y la semejanza de Dios, solo que al disfrazarse de situaciones que pudieran parecer beneficiosas para el ser humano, lo único que ha traído es caos, desorden, porque rompe todo principio de justicia, todo principio de diseño creacional y nos desemboca en la inmoralidad. Entonces, hoy nosotros tenemos que empezar a considerar con toda seriedad nuestro pensamiento, hacer una introspección, porque no va a servir de nada la clase si nosotros empezamos a mirar, por decir en caso de Colombia, a México, o a Venezuela, o a Cuba, o a Rusia, ¿sí? O a Suecia, porque hay algunos que le gustan, no, pero miren, allá en Suecia todo funciona. Sí, pero vayan a ver cuántos cristianos hay, cuántas iglesias hay, cómo se vive o cómo se está viviendo en países donde hoy en día las personas como una opción de vida es el suicidio, la eutanasia, Ujú. sin confundir todas las cosas, pero todo esto está permeando donde Dios gobierna, para no olvidar, en el hogar, a través de las autoridades que Dios ha puesto. El hogar no es una democracia. El hogar es un lugar donde vive y reina Cristo, sobre todo para el creyente. Debe entenderlo de esa manera. Quien no gobierna en favor de la gloria de Cristo está gobernando en favor de su gloria, y eso es idolatría. Quien no gobierna en favor de Cristo no está gobernando en favor del reino de Dios. Por eso muchas de las decisiones de muchos cabezas de hogar es decir, oiga, este domingo ya hemos ido 50 domingos a la iglesia, pues el próximo podemos fallar, donde nos alejamos mucho de las disciplinas que Dios ha dejado para crecer en fe. Y esto debe llamar nuestra atención. Y en la iglesia nos hemos vuelto pietistas, religiosos, porque evocamos la adoración a Dios, pero muchas veces solo a través de cánticos románticos. Y la adoración a Dios es desde que se hace el primer minuto de inicio del culto hasta el último momento, compuesto por cánticos, por oraciones, por predicaciones, por presentación de ofrendas, de diezmos, donde hay autoridades que se deben a Dios y que deben velar por la gloria de Dios, no por la empatía que tienen con los hermanos, porque muchos están preocupados de manera política caerles bien, para que no se vayan de la iglesia, para que diezmen en la iglesia, para tener adeptos, adeptos a ellos, no a Cristo. Y obviamente el Estado ha caído presa de estas mismas situaciones. Entonces nosotros tenemos que empezar a asumir compromisos frente a esta realidad. El liberalismo ha permeado el hogar, la iglesia y el Estado. Y volver a los principios del reino de Dios, que son principios absolutos, perfectos, verdaderos, de diseño, principios del reino de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ya vamos terminando y no sé si hay más para poder opinar. Los desafío a ver toda la clase completa. Si alguien no tiene el material, le suplico que me lo pida o se lo pida al pastor Ismael. La idea es poder crecer en fe. Nosotros tenemos que considerar que estas clases y estas tertulias es para retroalimentarnos, para nosotros poder crecer en la fe, para crecer y madurar en esa fe que el Señor nos ha llevado y poder traer orden a nuestros hogares, a nuestras iglesias y al Estado mismo. ¿Por qué no? Desde donde Dios nos ha puesto. Anunciar el Evangelio, que también a su vez es denunciar a los impíos, a los no creyentes, a los siervos de la oscuridad.
Pues sí, pastor, así es. Así es. Muy buena clase, pastor. Gracias al Señor que nos ha permitido mirar este tema. Sí, Pastor Ismael. muy buen tema, muy oportuno, muy necesario reflexionar a nivel de las tres instituciones, cómo el reino de Dios es seguro, es fijo, es estable, es inmutable, y cómo nosotros nos hemos desviado, ¿no? Y cosechamos las consecuencias. Es muy fácil desviarnos diciendo merecemos, queremos, sentimos, deseamos, seamos creativos, seamos alternativos, pero mire la alternativa desde Génesis 3, cuántas consecuencias nos ha traído. Apartarnos del diseño, contrariar la ley, desafiar al Creador, nos ha traído tanto dolor y nos seguirá trayendo hasta que no volvamos a Cristo. Entonces, tener en cuenta eso, amados hermanos, todo liberalismo o liberacionismo es rebeldía contra Dios y contra los principios. Muy bien, mis amados hermanos, vamos dando término a nuestra clase y pues nada, les quiero desafiar a que si no está estudiando, estudie. Si está estudiando, una manera de no ser liberal es traer orden a sus disciplinas académicas, cumplir con sus tareas. Eso no tiene justificación, sus lecturas. Los videos están hechos para poder repasar, pensar, aportar, crecer, debatir. Entonces, los amamos en Cristo. Nuestro seminario desea preparar hombres y mujeres que estén capacitados para servir en el ministerio. Y nos alegra mucho poder ser útiles en sus vidas en todo esto. De mi parte, muchas gracias y espero que estén dispuestos para la próxima clase. Vamos a seguir hablando del reino de Dios. El reino de Dios no es anacrónico, o sea, no ha pasado de moda, porque la palabra de Dios no ha pasado de moda. Y recuerden, la ley es una sola. La ley es una sola. Y todavía nosotros tenemos que ejercer nuestra autoridad bajo esa ley en el hogar. Queridos varones, Dios nos llamó a ser valientes, no pusilánimes, cobardes, medrosos, miedosos, porque hoy en día en nombre de ese amor ideológico parecemos más hombrecitos de la caridad o señoritas de la caridad mendigando que trayendo orden a los hogares, trayendo orden a la iglesia, trayendo orden al Estado. Dios no nos ha empoderado. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para servirle a Él. Entonces los hogares, los que están gobernando los hogares sirven a Dios. Los que están sirviendo en la iglesia sirven a Dios. Y los que son, por alguna razón, están dentro del Estado trabajando, sirven a Dios. Porque estamos buscando su gloria y estamos esperando su recompensa. No la recompensa ni del mundo, ni de los pastores, ni de los hijos, ni del cónyuge, sino de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, terminaremos en esto y pedimos al Señor que mañana tengamos un buen día del Señor. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones.